que tenía que estar hoy aquí, ¿sí? Así que bueno, oremos por nuestros hermanos que están enfermos y que a veces estos climas no hacen nada bien. Al contrario, a algunos lo dejan sin voz, otros lo dejan resfriado y a otros directamente los tiran en la cama, ¿no? De paso les digo que creo que tenemos algunos hermanos que están medios enfermos también, así que estaría bueno tenerlos en oración. Bueno, aún así, bueno, siempre hay algo lindo para hablar de la palabra de Dios. Por eso es que es importante pensar en el hecho de que, bueno, que tenemos este día para justamente reflexionar con lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención en la Biblia y en los escritos de Elena de White es que justamente se habla de uno de los profetas, que en el final del tiempo, en los finales de los últimos días, nosotros vamos a ser, o ese profeta en realidad representó a quienes vivimos en los últimos días. ¿Saben de qué profeta estoy hablando? No, no saben. ¿Sí? Bueno, Moisés representa a quienes murieron, conocieron la muerte y fueron resucitados. ¿Y por qué profeta habremos sido representados nosotros? Elías. Elías subió al cielo sin conocer la muerte. ¿Sí? Fueron las dos personas que estuvieron con Jesús, ¿no? Nosotros estudiamos hace poquito. Tanto Moisés como Elías se le aparecieron a Jesús y le dijeron que tenía que cumplir con lo que se había dicho, con lo que estaba escrito, con lo que Dios había dispuesto. Y justamente esta segunda persona es de la que vamos a hablar hoy un poquito. Vamos a ir a Salmos. Me van a decir, pero Elías no escribió Salmos. No, es cierto que no escribió Salmos, pero vamos a ir a Salmos. Salmos capítulo 105. Un salmo muy lindo, muy lindo. Salmo 105 y no es nada corto tampoco. Y vamos a leer el versículo 43, 44 y 45. Dice lo siguiente. Bueno, vamos a esperar que busquen todos, que tengan todos. Salmo 105, 43, 44 y 45. Escribe el salmista y dice: sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio la tierra de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardaran sus estatutos y cumplieran ¿qué? Sus leyes o sus ordenanzas, dicen algunas versiones. Ese era el objetivo que tenía Dios con su pueblo. No hay que aclarar absolutamente nada, ¿no? Eso nos encontramos en Deuteronomio, eso nos encontramos en Éxodo. Eso es lo que realmente podemos llegar a encontrar que dice la Biblia con respecto a el objetivo que Dios tenía para su pueblo. Y como nosotros podemos llegar a ver en el libro de Jueces, por ejemplo, el pueblo de Israel continuamente se estaba desviando del camino que Dios le había dado, que Dios le había marcado. Tenían un problema de obediencia, ¿no? Continuamente estaban buscando, parecía que inventar cosas nuevas para hacer mal, ¿no? Tenían muy claro lo que Dios pedía y exigía de ellos, pero ellos la verdad que tenían otros planes o su vida querían dirigirla hacia otras cosas. Es así que nosotros llegamos a un punto en el cual nos cuenta Primera de Reyes capítulo 17, que habla acerca del pueblo puntualmente de Israel, ya dividido el pueblo, tanto por un lado Judá y por el otro lado Israel, y de un rey que sinceramente la Biblia lo describe como que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, ¿no? Vamos a buscar Primera de Reyes capítulo 17. Primera de Reyes capítulo 17. Saben que la historia de Elías es como que un día no estaba Elías y al día siguiente aparece Elías. Así es. No hay mucha explicación, no se cuenta de su infancia, no se cuenta de
de cómo es, de dónde puntualmente, qué era lo que comía, qué era lo que le gustaba. No contaba cuál era su vida antes de ser profeta, mucho, no se habla. Pero Elena de White ilustra mucho de esto en el libro Profetas y Reyes, en el capítulo número 9. Habla un poquito y le dedica un capítulo a hablar de Elías el Tisbita, ¿no? Así lo describe la Biblia también, ¿no? Y arranca ahí el capítulo 17 con el versículo 1, hablando de Elías, quién era, puntuando o hablando un poquito de Elías, porque quizás lo que Dios trata de enseñarnos aquí, que no es importante quién es la persona en cuanto a su vida pasada, sino lo importante aquí es el mensaje que da la persona y cuáles son las acciones que realiza la persona. ¿Qué es lo que hace la persona? Y fíjense que arranca ahí el capítulo 17, versículo 1, diciendo: entonces Elías, el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, le dijo a Acab, primero que nada, no habla acá si Elías pidió permiso, entró al palacio, cómo fue la llegada, si fue anunciado o no, si pidió una audiencia con el rey, porque yo calculo que el rey debe haber estado bastante ocupado. No creo que se haya aparecido así nomás, aunque Elena de White dice que Elías se presentó, Dios le dio una orden y Elías fue directamente a cumplir esa orden. Ni siquiera pidió audiencia, entró directamente porque él tenía que obedecer el mandato de uno que estaba por encima del rey. Y dice que ahí, que él le dijo claramente, no fue ni le dio vueltas ni nada, fue directamente con la verdad. Y le dice Elías a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, vos sos el rey, pero Jehová, vamos a leer un poquito entre líneas, pero Jehová es el Dios de Israel. Le dice, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, hasta que mi boca lo diga. Una de las cosas que yo puedo llegar a sacar de Acab es el hecho de que Dios, por voluntad de Dios, muchas veces nosotros tenemos la posibilidad de estar en un lugar u ocupar puestos o trabajos que si no fuera porque la voluntad de Dios está presente, no lo ocuparíamos. O sea, Dios permite ciertas cosas, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos el versículo 30, que habla así acerca de Acab, dice, y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Pero Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, todos los que tuvieron antes de Acab hicieron mal las cosas. Pero Acab la hizo súper mal. Y ¿saben lo que pienso yo? Es que si hoy existieran escribas para cada uno de nuestra vida, y que sabemos que sí existen, porque nosotros tenemos anotadas todas nuestras acciones, ¿qué dirá el libro, no? De nosotros. ¿Qué dirá nuestro libro de la vida delante de Dios? Eso me lleva a pensar a mí continuamente, ¿no? ¿Qué dirá Dios cuando pasa mi nombre, cuando Dios ve mi archivo que tiene ahí arriba? ¿Qué dirá? Mario se portó bien. Mario hizo lo malo peor que cualquier adventista antes de él. Eso es para pensar, ¿no? ¿Qué mirada tiene Dios acerca de nosotros? Y fíjense que lo que es tan explícito el que escribió esto, que ya directamente eso fue peor que los demás. Y los demás fueron malos, pero... Y después empieza a explicar por qué puntualmente fue peor. Pero ahí comienza a decir, ¿no? Presenta esta situación, Elías, ¿no? Ahí en el versículo 1.
Pero no da mucha, si uno se queda con ese versículo, es como que la Biblia no da mucha explicación. Si nosotros nos dieran este versículo, dirían, che, pero ¿por qué Dios permite que nos llueva en Israel? No entiendo por qué no. Bueno, por eso es importante leer lo anterior, que era lo que estábamos leyendo, ¿no? Dice, pues el versículo 31 del capítulo 16, que está ahí arriba, 16:31, dice, ¿por qué viene esto? Porque Dios no hace nada sin tener una razón. Y dice, pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Construyó además un altar a Baal en el templo que él le edificó en Samaria. Hizo también a cabo una imagen de acera para provocar así la ira de Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él. Recién leíamos Salmos 105, 43, 44 y 45. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Que el pueblo de Israel lo adorara solo a él, que el pueblo de Israel anduviera en sus mandatos. Dios le daba la tierra y ellos solamente tenían que obedecerlo y no les iba a faltar absolutamente nada. Ahora, tenemos un rey aquí frente al pueblo, que dirige al pueblo, que es el líder del pueblo, donde los ojos se van a posar. ¿Y qué hace? Hace todo lo contrario de lo que Dios había mandado. Es más, dice que lo provoca a Dios. O sea, que es como que no podemos llegar a decir que Acab desconocía las leyes de Israel, porque era un pueblo donde uno podía llegar a encontrar instrucción. Estaban los sacerdotes, estaban los profetas. Es por eso que, más allá de todas las cosas, porque si nosotros leemos, el pueblo de Israel venía pasándola no muy bien, que digamos, la venía pasando medio mal. Pero con esto es como que, bueno, dice, ¿no? Para provocar aún más, para provocar así la ira de Dios. Saben que a veces tenemos que llegar hasta ciertos límites para entender que nuestra vida no está acorde con las cosas que Dios nos manda o con las cosas que Dios nos pide. Nos tienen que pasar ciertas cosas para darnos cuenta de eso. Y fíjense que acá se tenía que enfrentar a una sequía. ¿Y por qué una sequía? ¿Por qué no un terremoto? ¿Por qué? No, porque justamente Baal era el rey ¿de qué? De la lluvia, del tiempo, de todas esas cosas, los cultivos. O sea, era el dios, el dios de la lluvia. ¿Sí? Entonces, que Dios prohibiera eso iba a demostrar si realmente Jehová era rey, era Dios, o Baal era Dios. Porque si podía llover en esos 3 años que iba a haber sequía, significaba que que Dios no era Dios y que realmente no le tenían que servir. Ahora, nosotros por la historia sabemos que durante 3 años no llovió en Israel y que todo se secó. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro como es Profetas y Reyes, en la página número 60, ahí Elena de Guay describe muy bien, dice, pasó 1 año y no había llovido, la tierra parecía quemada por fuego. El calor abrasador del sol destruyó la poca vegetación que había sobrevivido. Los arroyos se secaron, los rebaños vagaban angustiados, mugiendo y balando. Campos que fueran florecientes quedaron como ardientes arenas del desierto y ofrecían un aspecto desolador. Los bosques dedicados al culto de los ídolos ya no tenían hojas. Los árboles de los bosques, los lúgubres esqueletos de la naturaleza, ya no proporcionaban sombra. El aire reseco y sofocante levantaba a veces remolinos de polvo que enceguecían y casi cortaban el aliento. Ciudades, aldeas, antes prósperas, se habían transformado en lugares de luto y lamentos. El hambre y la sed hacían estragos con terrible mortandad entre hombres y bestias. El hambre, con todos sus horrores, apretaba cada vez más y más.
Muy triste la situación realmente a la cual se había llegado. Muy triste realmente la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. A veces las acciones que nosotros hacemos o los caminos que nosotros tomamos repercuten sobre nuestra vida y sobre la vida de las personas que tenemos al lado. Las malas decisiones, ¿sí? Las malas decisiones. El pueblo de Israel había tomado varias malas decisiones y su rey también, ¿no? Y fíjense qué pasa. Entonces empezaron, obviamente, dice que los sacerdotes, Elena de Guay explica que los sacerdotes de Baal empezaron a clamar con más fuerza a Dios y dice que continuamente se acercaban a Dios buscando, a su Dios Baal, buscando respuestas, que su Dios les contestara. Y cuando el Dios Baal no les contestó, empezaron a buscar excusas. Debe ser por Elías, que por culpa de Elías el Dios Baal no está contento. En el capítulo 18 nosotros nos encontramos con lo que hace Jezabel. El versículo 4 dice, pues cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas y los escondió en cuevas de 50 en 50 y los sustentó con pan y agua. ¿No les parece algo parecido a lo que va a pasar en los últimos tiempos? Los hijos de Dios, los que son hijos de Dios, van a ser perseguidos, mientras que los que no son hijos de Dios van a echarle la culpa a los hijos de Dios por las cosas malas que van a estar pasando. Ese es el panorama que se va a vivir. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con todo esto, hermanos? Bueno, tenemos que entender una cosa importante. Sabemos que Elías, después de esto, tuvo que oír. Versículo 2 dice, versículo 2 del capítulo 17. Llegó a él palabra de Jehová que decía, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Hasta ahí. ¿Saben, hermanos? Obedecer la palabra de Dios no implica que vamos a vivir continuamente en un lugar maravilloso o que vamos a vivir rodeado de gente que nos va a querer siempre, porque seguir la palabra de Dios implica a veces decir cosas que a otras personas a veces no le van a caer bien. Como en este caso, ¿ustedes piensan que a Acab le cayó bien lo que le dijo Elías? ¿A Jezabel le cayó bien lo que le dijo Elías? No, pero tenía que decirlo. ¿Por qué tenía que decirlo? Porque la voluntad de Dios no es que su pueblo se quede callado frente al pecado. No es que sus hijos se queden callados frente al pecado. La voluntad de Dios es que sus hijos traten de rescatar a las personas del pecado. Porque si no, ¿para qué vino Jesús? Saben que Jesús está por venir pronto, ¿no? Jesús falta poco para venir. Y saben una cosa, cuando nosotros empezamos a leer el libro Patriarca y Profeta y continuamos leyendo un poquito, pues son 4 páginas nomás que habla acerca de la sequía, nos encontramos con que el pueblo cada vez la iba pasando mal. Sabemos que hoy nosotros, y creo que a nivel mundial, el otro día reflexionaba con el nieto de Carmen, con Gonzalo, y me decía, el problema del hambre es un problema mundial. Sí, es un problema mundial, saben ustedes, el problema del trabajo es un problema mundial. El problema de las sequías es un problema mundial. Sí, es un problema mundial. ¿Saben por qué están pasando estas cosas? Porque el mundo está cada vez más lejos de Dios. Y cada vez van a empezar a pasar cosas peores. Cada vez va a haber más muerte, cada vez va a haber más hambre, cada vez va a haber más enfermedades, más problemas sociales, que era lo que estaba pasando puntualmente con el pueblo de Israel en ese momento. ¿Qué hizo Elías? Elías levantó su voz. Elías habló y anunció los juicios de Dios.
El mensaje de los 3 ángeles es el mensaje para este tiempo, hermanos, que es muy parecido al mensaje que dio Elías en esos tiempos. Adorar a Dios y darle la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el mensaje nuestro de hoy en día. Para terminar, vamos a ir al libro de 2 de Crónicas 7, 13 y 14. 2 de Crónicas 7, 13 y 14. ¿Qué es lo que busca Dios de mí? ¿Qué es lo que busca Dios de su pueblo? 2 de Crónicas 7, 13 y 14. ¿Qué era lo que buscaba Dios de su pueblo? ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿O cuál fue siempre el objetivo de Dios? 13 y 14 dice: si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta que consuma la tierra, y si envío pestilencia a mi pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Saben, en los últimos tiempos no vamos a depender de un político, de un intendente, de un gremialista, de que si al presidente le va bien o no. Nosotros los cristianos dependemos de Dios, puro y exclusivamente de Dios. Elías, más allá de que el pueblo le estaba yendo mal por los caminos que habían elegido, ¿qué pasó a Elías? ¿Elías tenía para comer, sí o no? ¿Elías tenía para tomar, sí o no? Sí tenía, pero ¿por qué tenía? Porque Dios lo sustentaba. Dios puede hacer los mismos milagros en nuestra vida, hermanos. Hoy tenemos un testimonio poderoso de lo que Dios puede hacer en poquito tiempo. El tema es que nosotros le demos lugar a Dios en nuestra vida para que Dios pueda hacer esos grandes milagros. ¿Sí? Y nosotros podamos testificar a otras personas de que ningún ser humano va a dar solución a los problemas que nosotros estamos teniendo hoy. Solamente Dios, y sabemos que Dios le va a dar un punto final a esta tierra con un final feliz para cada uno de nosotros y para las personas que decidan creer en el nombre de Jesucristo. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, y que este sábado sea un sábado de adoración para cada uno de nosotros. Gracias, hermano Mario.